buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos otro día jueves a las 4 de la tarde en nuestro programa Tu Voz Laboral. Disculpen el atraso. Es que tuvimos ahí un percance. Lo que pasa es que el costo de la fama realmente, Sebastián, es un honor estar aquí al lado tuyo. Nos demoramos un poquito porque Sebastián se encontró con una fanática. No, qué fanática, una persona que me preguntó tu problema laboral y le ayudé. Le dijo que lo seguía en redes sociales. Qué bien, Sebastián. Sí, estuvimos conversando un poquito. Así no es. vamos a revelar antecedentes porque probablemente me está escuchando. Sí, no, pero muchas gracias a la gente que tenga alguna pregunta, consulta, puede hacerla ahí al TikTok, al Instagram y también enviarle mensajes al número, Juanito, más 569-6355-01 y 52. Exacto. También nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, como Cáceres Avendaño, y a Sebastián el famoso en Seba tu abogado laboral. ¿Cierto? Sí, Dani, muchas gracias. Hoy día vamos a estar hablando de la contingencia como todos los jueves y vamos a tocar el tema de Qualify, esta empresa, una startup que estaba creando un certificado que era una especie de ICOM laboral que contenía una serie de datos sensibles y que la Inspección del Trabajo, la dirección, se pronunció al respecto. Lo vamos a estar viendo y también vamos a estar hablando de la salida del gerente general del Teniente, Andrés Music, y el mutuo acuerdo con el que salió millonario, sospechamos porque no se han revelado los datos, pero podemos hacer unos cálculos ahí que vamos a hacerlo en el programa. Así es. Si quieren hablar de algún tema en particular, si quieren sugerirnos temas que conversemos, si tienen dudas, también nos pueden escribir y nosotros vamos a estar ahí escuchando sus recomendaciones. Vamos con el primer tema entonces, ¿te parece? Estuvo en la palestra hace unos días, estuvo hablando harto el tema de este famoso DICOM laboral. En el fondo, las empresas que quieran contratar personal podrían contar con este nuevo certificado. Sí. Un hombre emprendedor decidió poner a disposición del público esta nueva herramienta. Sí, salió esta herramienta y igual quería tocar el tema de la rapidez con la que actuó la Dirección del Trabajo. Esto pasó hace más de un mes y medio y recién ahora sale este ordinario. Ya, pero ¿sabes que no es tanto? Entiéndase por ordinario una resolución de la Dirección del Trabajo, por si acaso. No le estaba diciendo Juanito. Juanito no es ningún tipo de ofensa. Esto no es ningún tipo de ofensa ni a la Dirección del Trabajo ni a nadie. No le estamos diciendo ordinario. Ordinario se llama la resolución que saca la Dirección del Trabajo. Claro, una especie de dictamen, pero se llama ordinario. Entonces Exacto. El ordinario 541 del 2024 sale aproximadamente un mes y medio de que se comienza la discusión con respecto a esta empresa. Pero espérate, paréntesis, ¿sabes qué? No es tanto, porque ayer me contactó un cliente que me dice, Daniela, ya se terminó la investigación por Ley Karin que se hizo, no sé qué. Le dije, se me había olvidado. La investigación se había iniciado en septiembre del año 2024. Un año, más de un año, no, casi un año. Casi un año. Mucho. Y la resolución decía, no se encuentran observaciones a la investigación realizada por la empresa. No, terrible. Bueno, Eso pasa era con la todo. Dirección del Trabajo. Pero no, lo que me sorprende es que fue un caso que fue bullado, que salió en toda la prensa, que todos hablaban de él, y salió este ordinario, que fue bastante ordinario porque tenía 7 páginas y no dijo nada, ninguna novedad. Ya, pero vamos a estar revisándolo. Sí. Juanito, ¿puedes compartir a quienes nos están viendo la página de Qualify? Ya, miren. Resulta que este gran emprendedor de Qualify dijo, con esto Me voy a hacer la América. me voy para la cima, dirían por ahí. Claro. ¿Cierto? Ya. ¿Y qué dice? Primero que en el fondo es un certificado que se obtiene con información que es de la AFC, el Fondo de Cesantía, del Servicio de Impuesto Interno, del Poder Judicial, del COMPIN, del Registro Civil y la Defensoría. Sí, y yo le agregaría también el Poder Judicial. ¿Claro? ¿Sí lo dije? Ah, lo dijiste. Sí, gracias. Gracias por esa corrección. Gracias. Juanito, ahí, muéstranos. Baja un poco, por favor. Que hay una Eso es Qualify, Qualify. que es el fondo del certificado. Baja nomás, por favorcito. Más Un poquito más. Vamos, tú puedes. Ahí están Juanito. los costos del certificado, que van desde los 6.990 hasta los Es 11.990. parecido a los precios del DICOM, que hay uno, está el Qualify Cuidado Pro, Qualify Selección y
hogar seguro. Claro, es que es bien parecido al DICOM. Sí. Esa es la idea. Ahí está. Ahí está de dónde se obtiene la información. Ahí están las instituciones que nosotros mencionábamos. Y que en el fondo se consolida toda esa información. Claro, ¿y cómo la pueden obtener las personas? Porque esto se puede solicitar ahora con su clave única. Entonces ustedes tienen que entregarle la clave única y a través de la clave única la empresa sirve como de intermediario y obtiene esta información y se la entrega en un certificado. Ya, es que ese es el gran punto. Diste en el punto clave. Porque esa es justamente la defensa en el fondo de la empresa y de quienes están a favor de este certificado para poder, en el fondo, validar esta información. Es decir, oye, ¿sabes qué? Esto no se obtiene de manera ilícita, esto no se obtiene, en el fondo, intrusiando a la gente, sino que es la propia persona involucrada la que tiene que dar su consentimiento mediante la clave única. Claro. Pero el problema es que la página antes tenía la marca de clave única, que es una marca que está registrada por el gobierno, y se le pidió expresamente a la empresa que la eliminara, porque se estaba utilizando y mal utilizando la marca. Sebastián, contémosle a la gente qué es la clave única. Nunca hemos hablado de eso. Aprovechando. Bueno, yo creo que a esta altura la mayoría sabe qué es la clave única, pero es un avance tecnológico que no está en otros países, que te permite hacer un montón de trámites y evita que los haga de forma presencial para poder hacerlos de forma digital. Como se obtiene cualquier persona que tenga su cédula nacional chilena, puede ir al registro civil, y también hay unos tótem en diferentes lugares, supermercados, los malls, donde se puede ingresar el RUT y te arroja un certificado. Y con ese certificado uno obtiene la clave única. ¿Qué puedes hacer? Puedes meterte a la página del registro civil, sacar certificado de nacimiento, de matrimonio, también hacer trámites en la AFP. También puedes ingresar a la página del Poder Judicial. También, ahí mostraban también otros datos que se pueden obtener. Y en definitiva puedes hacer un montón de trámites e incluso puedes hacer denuncia a la Inspección del Trabajo. También hacer reclamos de la Superintendencia de Seguridad Social. En definitiva se puede ingresar a todas las páginas del Estado para hacer trámites personales. Es tu forma de identificar, en el fondo, cómo tú te identificas, y es una especie de carnet de identidad donde tú demuestras quién eres. Por eso es tan complicado el tema de la clave única, no hay que estar dándola por ahí. Nosotros como abogados a veces la solicitamos, pero siempre les decimos, para tranquilidad a nuestros clientes, les decimos para qué la vamos a usar, les explicamos que es para revisar sus causas, porque muchas veces la gente no sabe entrar. Entonces, para poder revisar todas las causas que tengan, nosotros revisamos la materia laboral, que es nuestra área, lo podemos hacer con la clave única, y les decimos que por seguridad, después de que nos den la clave, la cambian. Claro, y de hecho lo hacemos en línea. Generalmente hacemos una reunión por Zoom o en la misma oficina y vamos haciendo el trámite en vivo y en directo, y luego ya eliminan la clave, la cambian para mayor seguridad, como dijo la Dani. Es que es súper importante que se mantenga ese resguardo de la clave única. Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿qué problemas podría tener este DICOM? En el fondo es una hoja de vida del trabajador a la cual pueden tener acceso los empleadores antes de contratar a una persona. Claro. Entonces yo puedo sacar este certificado, más bien lo que habría que hacer es pedirle a la persona, oye, con tu clave única dame el certificado, qué sé yo. Y el problema, y donde ahí viene la preocupación, es que va a salir todo. O sea, las demandas que tú hiciste contra tus ex empleadores, quiénes son tus ex empleadores, la cantidad de licencias médicas. Claro, el periodo que tuviste con licencias médicas, no te dice el por qué, pero sí te aparece el tiempo de licencias, y también aparecen tus antiguos empleadores. O sea, lo que tú pusiste en el currículum, dice, no sé, yo trabajé para ABC, deberán salir esas empresas y no otras. Entonces al final se contrasta un montón de información que podría ser personal y sensible. Es súper fuerte, encuentro, es como estar desnudo frente a tu potencial empleador. Claro, entonces, más allá de que el empleador te pida la clave, es como, yo, empresa, voy a hacer un proceso de selección y necesito que todos los postulantes vengan con su certificado de Qualify. Ese es el problema. Y todos los que tengan demandas, ¿qué va a pasar? Para afuera. Los que tengan más de tales licencias, para afuera. Entonces, ese es el problema, y nosotros en su momento lo advertimos, igual hicimos un programa hablando de esto, y ya advertíamos que existía una discriminación que era arbitraria. Porque la única forma de poder seleccionar legalmente a un postulante es bajo criterios de idoneidad y capacidad, según el artículo 2 del Código del Trabajo. Claro, eso justamente es lo que vamos a ver también, que específicamente qué materias regulan esto. Porque la idea es que esto no ocurra. O sea, a mí me parece una vulneración de derechos grave
pero está basada en que la propia persona saca el certificado. Claro. Entonces, de que es, entre comillas, voluntario. Claro, voluntario entre comillas, pero una persona que está cesante o que está postulando un trabajo y que obviamente está en una situación de necesidad, se va a prestar para entregar este certificado. Entonces la única forma de evitarlo era que alguien se pronunciara, y en este caso la Dirección del Trabajo hizo bien en decir que es ilegal. Porque, bueno, esto no es nuevo. Habían otras empresas y otros certificados que también apuntaban a esto mismo, y ya la Dirección del Trabajo se había pronunciado que era ilegal. Ahora lo hizo referencia a una consulta que se realizó relacionada con la empresa Qualify, pero sigue el mismo criterio. Y de hecho, por ejemplo, hace muchos años que ya está zanjado el que no se pueda pedir test de embarazo, por ejemplo, a las mujeres antes de la contratación, que no se puedan pedir ningún tipo de examen que no diga en relación con la idoneidad. Y acá siempre hay que tener presente que un derecho termina donde empieza el del otro. Entonces, si bien el empleador y el futuro empleador tiene que asegurarse que las personas tengan la capacidad idónea para trabajar y hacer, por ejemplo, los exámenes preocupacionales, ver que la persona pueda soportar la altura, que no tenga problemas de hipoacusia, y así un montón de exámenes preocupacionales, si es que son con el único objetivo de, en el fondo, cuidar a la persona para el trabajo que va a desarrollar, ok, que son los famosos exámenes preocupacionales, pero en ningún caso se puede condicionar una contratación, por ejemplo, en base a un examen, no sé, de VIH, o como les contaba, un test de embarazo. Eso no puede ocurrir. Claro, pero sí lo que puede hacer el empleador, o el potencial empleador, y es porque tiene derecho a poder seleccionar bien, es hacer test psicológicos, test de habilidades, algún tipo de capacitación, o incluso si tiene dudas y quiere despejar algún tipo de postulante, podría incluso establecer un periodo de prueba. Eso se puede hacer, o sea, no le estamos diciendo que el empleado no puede hacer absolutamente nada y que todo es vulneratorio, no, o sea, puede hacer cosas, pero relacionadas con la idoneidad y la capacidad. Si va a seleccionar por color de pelo, color de piel, nacionalidad, sexo, no sé, orientación sexual, estamos mal. También si se enfermó o no, también va a ser ilegal. Eso es lo que estamos diciendo. De hecho, por ejemplo, nosotros jurídicamente siempre hablamos que lo que se prohíbe, tanto por la Constitución, por el Código del Trabajo, por nuestras leyes en general, es la discriminación arbitraria, no la discriminación. Porque la palabra discriminación en sí significa distinguir, no es más que eso. Significa elegir entre una y otra persona. Y el empleador, en su calidad tal, tiene obviamente la posibilidad de hacerlo porque tiene la posibilidad de elegir con quién quiere trabajar y con quién no. Tiene la posibilidad de elegir si quiere una persona con más experiencia o con menos. Pero lo que no se debe hacer es una discriminación basada sin razones, en el fondo, una discriminación arbitraria. Eso quiere decir que no tenga una razón atrás, que sea simplemente porque se le da la gana. Eso es lo que no se puede hacer. Claro, y es importante poner freno a esto porque van avanzando tanto los derechos como las vulneraciones. Por ejemplo, si ahora se hubiese permitido este certificado, probablemente en una segunda etapa se avanzaría, indíqueme la religión a la que pertenece, indíqueme el partido político al que pertenece. Y esas cosas no pueden ser un elemento para seleccionar a uno u otro postulante. Eso son criterios sospechosos. De hecho, por ejemplo, ¿sabes qué pasa harto en las entrevistas de trabajo? A las mujeres se les pregunta si tienen hijos. ¿Y usted quiere tener más hijos? Eso, ¿y usted quiere tener más hijos? Sí. Porque obviamente una mujer que esté embarazada va a salir de postnatal, va a estar un tiempo fuera, va a significar para el empleador en el fondo tener que tomar esas medidas durante el periodo que esa mujer esté fuera. Y también por el derecho a la sala cuna. Miles de derechos que tienen que ver con la maternidad y que están perfectos, o sea, que tienen que ver con la sala cuna, el derecho a alimentación, montones en el fondo. Y esa es la razón por la cual no debieran hacerse ese tipo de preguntas. Pero ¿sabes qué? Siento que está súper normalizado que todavía se hagan. Claro. Tú tienes hijos, no tienes hijos, ¿y con quién los vas a dejar? Si es que tienes que, cuando entres a trabajar, ¿acaso a un hombre se le pregunta ese tipo de cosas? Me pregunto yo. No, pero es porque la ley solamente enfoca estos derechos a la maternidad, y tú mismo lo dices. Nos han contaminado, porque este derecho tiene que ver con la coparentabilidad, con el derecho a tener familia, en definitiva, y debiera ser para los dos, que a los dos se les pregunte si es que quieren tener hijos, cuántos tiene. Y entre Hoy día otras hablábamos cosas. con Sebastián, Sí. yo le decía que debieran existir como los úteros externos,
o que van a existir en algún momento que debieran... Porque no saben, pero Daniela en estos momentos está en gestación. Ah, sí. Entonces yo le decía a Sebastián, debiera haber un útero, así como una incubadora, pero un útero donde se cría ahí a la guagua. Entonces eso implicaría que hombres y mujeres estaríamos en las mismas condiciones y que también sean más seguros para todos. Así que si alguien quiere inventar un útero... Yo veo ahí cuestionamientos de carácter ético. Daniela no los ve porque está viviendo, dice, un proceso ahora de embarazo que tiene cosas buenas y cosas malas, pero eso podría llevar incluso a comprar bebés, a que sean un objeto. Bueno. Y sabemos Estamos que eso se puede prestar para el laboral, abuso. esa es Sí, nuestra... y tú te pones a criar embriones en úteros falsos. Me parece súper buena idea y no admitiré discusión. Ya, vamos a ir a un corte y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Tu Voz Laboral. Estamos acá hablando. Están comentando. Sepan disculpar. Ya pues. Es que Don Sebastián, por favor, deje su people ahí. los programas en vivo es el tema. Esa es la magia de la radio en vivo. Sufrió un accidente del trabajo. Ya, dale. Ya, ahora sí, estamos de vuelta entonces. Hoy estamos tocando 2 temas de contingencia. El primer tema, estamos hablando del famoso DICOM laboral, de qué puede exigir el empleador o el futuro empleador antes de contratar a una persona, si es que puede en el fondo pedir este famoso certificado en el cual sale toda la información, salen los empleadores, la cantidad de licencias médicas, ¿qué más? Sale toda la información. Tribunales, o sea, demandas Causas, que haya presentado. demandas que haya presentado. A mí me parece súper peligroso eso. Súper peligroso. Y a la inspección del trabajo también le parece peligroso y vamos a ver por qué. Juanito. Por favor. Juanito nos va a compartir en la pantalla el ordinario que sacó la Dirección del Trabajo, que es el dictamen número 541/24, que dice, baja nomás Juanito a las conclusiones. Al punto 6. Eso. Ahí, te pasaste. Ahí. Baja Ahí, nomás, ese. baja. Ahí está, ese. Ningún trabajador. Ahí está. ¿Lo alcanza a leer o se lo pongo? No, yo lo leo. ¿Qué Ya. dice este dictamen? Dice varias cosas, pero son 7 páginas, pero en el punto número 6 dice, ningún trabajador o postulante a un empleo puede ser obligado de manera directa o solapadamente o a través de terceros a proporcionar información de sus datos personales que no se relacionen con su capacidad o idoneidad. Asimismo, ningún empleador puede hacerse valer de estos antecedentes a fin de tenerlos en consideración para la contratación o para la evaluación de desempeño laboral, salvo que los mismos incidan en la capacidad o idoneidad personal de el postulante trabajador para el desarrollo del empleo. Exacto. Entonces, lo que tiene que preocuparse el empleador es que la persona sea idónea para el cargo, que sea la persona adecuada, que tenga las capacidades. Puede elegir entre una persona, por ejemplo, si es que tiene más estudios que otra, si está más capacitada, si tiene más años de experiencia. Por supuesto que sí, pero lo que no puede hacer es basarse en estos informes que incluso dice la Inspección del Trabajo, el trabajador no está obligado a entregar este informe, porque una de las razones que estábamos señalando, de las cuales se excusan, es que este informe se saca por medio de la clave única y por tanto la persona consciente en que la otra tenga conocimiento de la información que ahí se contiene. Claro, no tiene nada de voluntario cuando estás cesante y estás postulando un trabajo que te pidan un documento. Claro, el mismo dictamen de la DT dice que la Constitución Política garantiza este derecho fundamental de la no discriminación. Recordemos que la Constitución Política es la madre de todas las leyes, de todas las normas, es la superior, es la mejor, ¿cierto? Que está en la cúspide. Exacto, de la pirámide sistema, normativa. claro. Entonces, la Constitución, de ahí para abajo, todo, tanto la Constitución, el Código del Trabajo y todas las leyes en el fondo tienen por objetivo garantizar estos derechos, y uno de esos derechos fundamentales es la no discriminación, y que también está resguardado en el artículo 2 del Código del Trabajo. Sí, así que si estás postulando algún trabajo, saben, de alguna empresa que esté pidiendo este certificado y no quedan en el trabajo, porque claramente vayan a la Inspección del Trabajo, pueden hacerlo con su clave única y presentan ahí una denuncia para que los multen, porque eso no se puede hacer. Claro, esa es la herramienta que tendría el trabajador en el fondo que se le pida este certificado, poner una denuncia a la Inspección del Trabajo, porque eso realmente no se puede hacer. Ahora,
No obtener el trabajo, claramente. No, o sea, es que ya no lo obtuvo, por eso le digo que lo presente el documento y si queda, excelente. Po. Pero los que no quedaron, los que quedaron picados, vayan y presenten la denuncia a la inspección del trabajo si Es ya que no sabes que pierden yo nada. creo que hay po. que hacerlo por un sentido de justicia. Que en el Sí. fondo que no pasen este tipo de situaciones, porque si las toleramos, si las permitimos, el margen se va corriendo cada vez más. Sí, o sea, ni siquiera se puede poner la foto ahora en el currículum. O sea, no es que Es no se- voluntario. sí, es voluntario, pero no se hace, pues, es de mal gusto. ¿Sabes Los- que los mi- depende a qué generación le preguntes? Sí, la otra vez hablábamos de eso. Depende de que la persona, de qué generación sea que le pregunte. Hay personas que creen que sí se tiene que poner la foto y hay otros que derechamente lo rechazan. Sí. Ahora, es voluntario, la verdad que es voluntario. No, Sí, pero ¿para qué vamos a entrar en detalles? ¿Quién va a poner la foto? Las personas que, no sé, que se Estén de consideren... acuerdo. No, pero se consideren que tienen más posibilidad de encontrar trabajo con la foto. Eso es lo que apunta. Y por eso la regla es que nadie ponga la foto. Para que sea justo para todos. no Bueno. lo sé, Rick. Tenemos otro tema. Ya. Sí. Bueno, eso en cuanto al tema del DICOM laboral. Qualify. Si tienen dudas, si nos quieren contar su experiencia, escriban. Si ponen la foto o no en el currículum, si saben de alguna empresa que esté pidiendo este certificado, díganos y nosotros mismos le hacemos la denuncia. Habían unos comentarios, o sea, tienes un video de esto en su TikTok de ese abogado laboral. Y había unos comentarios igual que decían, ando buscando estas empresas para denunciar. O sea, había unos empresarios ahí, casa recompensas, que estaban viendo qué empresa estaba pidiéndolo para poder denunciarlo y poder demandarlo. Mire, no sé si le conviene tanto, francamente, pero bueno. Sí, no, pero yo le respondí que puede ser una buena idea. Pero nosotros no lo íbamos a hacer, pero está buena la iniciativa. Se agradece. Ya, y el segundo tema del día de hoy, Sebastián, ¿cuál es? Bueno, ya han pasado casi 2 semanas de la tragedia del teniente. Hasta la fecha, las familias no han tenido mucho avance en la investigación. De hecho, ayer fueron a la Fiscalía de Rancagua, se entrevistaron con el fiscal regional y salieron bastante decepcionados porque no habían tenido respuestas. Solamente que les indicaron que recién estaban iniciando las investigaciones. Mientras tanto, Codelco realiza varias gestiones, hace varios movimientos. En primer lugar, saca a su gerente general del teniente, Andrés Music, a través de un sospechoso mutuo acuerdo, indicando y poniéndose el parche ante la herida, diciendo que esto no tiene nada que ver con la tragedia, sino que lo que se está haciendo es para mejorar el proceso de los trabajos en el teniente. Y miren, textual, esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del plan retorno seguro y gradual. Ja, ja, ja. Sospechoso. Este personaje estaba trabajando desde el 2019, lleva ya aproximadamente 6 años. ¿Y cuál era el sueldo? ¿Supiste cuál era el sueldo de Andrés Music? Yo quedé impactado igual. Ay, casi nos caemos todo Chile de Sí. espalda al ver el sueldo. 64 millones mensuales. Dios mío, santo. Eso bruto, por si Sí, está viendo. sí, claro, Líquido eran aproximadamente 40 millones. Como 20 de impuestos, Dios mío. Sí. Bueno, hace su aporte al Estado por lo menos. Gracias, Algo vuelve. agradecido. No, pero increíble. Yo quedé impactado. Y más encima que dicen que Codelco está casi en la quiebra, pero ¿cómo con esos sueldos? 40 millones líquidos mensuales. ¿Qué harían ¿Cómo ustedes nos con 40 veríamos? millones mensuales? Juanito, ¿cómo te verías con 40 millones líquidos mensuales? Hago otra radio. Esa es otra radio. ¿Pero seguirías con nosotros? o- Sí, con ustedes. Ah, ya. Ah, ya, eso sí. No, somos fieles a Radio Hoy, ¿cierto, Juanito? Sí. Nos Sí, crió somos de- fieles a radio hoy. Nos crió de potrillo. Oye, pero ¿saben cuánto gana? Oye, yo ando ahí con todos los cagüines. Ya, Máximo Pacheco Mate. ya. ¿Cuánto gana? Disculpe, dije mate, es mate. Máximo Pacheco Mate, sueldo bruto mensual, 105 millones. Dios mío. No será mucho. Y digo bruto, yo. 95 millones. ¿Cómo estaríamos ahí, Juanito? Si con 40 se hay una radio, con 95, ¿qué haces? Me hago un estudio de tele. Un estudio de Nos televisión. vamos Estudio de todos tele. para la Nos tele. vamos todos para la tele. Me compro Chilevisión. Oye, pero la cantidad de 1.200 plata millones brutal. anuales. Y sabes lo impactante aquí es que lamentablemente cuando fallece un trabajador, y hemos visto en otros juicios,
las indemnizaciones bordean los 80 millones. Depende, Sí, depende. pero el promedio. No sé si el promedio, pero hemos visto varias sentencias, no nuestras. Nosotros tenemos sentencias mayores, aclarémoslo. No, y de hecho es así porque, de hecho, hace 2 semanas salió una sentencia por 99 millones que sacamos nosotros por una trabajador que perdió todos los dedos de una mano. Entonces, claro, son montos, pero a lo que voy es la desigualdad en cuanto al valor del daño que sufre una familia por la muerte de una persona versus la remuneración. O sea, esta persona gana casi lo que se le paga por indemnización a una familia por un trabajador que fallece. Claro que sí. O sea, hay varias sentencias de indemnizaciones que se dan a los familiares de los fallecidos, que como decía Sebastián, están alrededor de los 80 millones de pesos. Hay otras mucho más altas, nosotros hemos visto y participado en otras mucho más altas, pero hay varias a lo largo de todo el país que bordean los 80 millones de pesos. Entonces, lo que plantea Sebastián es, oye, a una familia que se quedó sin su papá, sin su marido, sin su familiar, por en el fondo estar trabajando, le indemnizan con 80 millones de pesos versus un gerente de la misma institución que gana 90 millones de pesos mensuales. Entonces, parece bastante desproporcionado, ¿no? Y el punto importante aquí es que, o sea, el costo que va a tener la empresa ya lo pueden más o menos calcular. O sea, pueden calcular, ya las familias van a demandar, van a tener una indemnización que equivale a tanto, pero no le hace ni cosquillas a Codelco. O sea, en todos los casos va a ser absolutamente insuficiente. Y aquí el mayor daño para Codelco, y ya salió Máximo Pacheco diciendo lo que perdían diariamente por tener las faenas paralizadas, ni siquiera se asoma a los montos que tienen que ver con las indemnizaciones por daño por causa de fallecimiento. Ahora también, recuerden que en el caso de los accidentes del trabajo hay muchas empresas, tanto públicas como privadas incluso, que cuentan con seguros, que son los seguros de responsabilidad por accidentes del trabajo. Entonces, la empresa no es la que termina pagando derechamente la indemnización, sino que es una empresa aseguradora. Eso es como cuando uno tiene un seguro en auto, por ejemplo, si uno choca, le pasa algo al auto, el que cubre es el seguro. Acá pasa de una manera similar. Es la empresa, si es que tiene un seguro, porque aclaremos que no todos tienen seguro, pero gran parte de ellas tienen seguro. Y si lo tienen, en ese caso, las que ponen en definitiva la plata de las indemnizaciones son los seguros, no es la misma empresa. Al final son los que pagan. Y si es que existe alguna diferencia entre el monto que deben pagar y el que están siendo condenados, por ejemplo, ese lo tendría que poner la empresa, pero es muy raro que eso ocurra. Así es. Entonces tenemos, bueno, esta diferencia. Ahora, ¿por qué sale el gerente general de división el teniente? El mismo Codelco ha dicho, como estábamos conversando, que no tiene que ver con una cuestión de responsabilidades, ¿ya? Nosotros no creemos eso. Estamos en desacuerdo con eso. Sin embargo, esa es la declaración oficial de Codelco. Y de hecho indicaron que la causal oficial, la causal legal por la que sale, es por mutuo acuerdo, no es por un despido. Claro, y para el mutuo acuerdo, recordemos que solamente se exige que las partes voluntariamente acepten el término de la relación laboral y no requiere necesariamente un monto de indemnización. Pero probablemente en este caso hay un monto. Hasta el momento no se sabe si es que existe o no, pero sospechamos que a lo menos deberá... Oye, si calculamos eso, Ya. calculemos y se lo contamos a la gente a la vuelta del corte. A la vuelta del corte les tenemos el monto del mutuo acuerdo. Probable. Ya, estamos de vuelta en nuestro programa Tu Voz Laboral. Nos quedan los últimos minutitos. Se me ha pasado súper rápido el programa del día de hoy. Qué entretenida eres, Daniela. Qué agradable la conversación. Gracias, Juanito, también por participar. Con tu sonrisa. Sí, es verdad. Ya, entonces, estábamos hablando, Sebastián, de Codelco, División El Teniente, la salida de su gerente general mediante un mutuo acuerdo. Sí, un mutuo acuerdo y lo íbamos a calcular. Ya va trabajando solamente 6 años. 6 años, ¿cierto? 6 años. Entonces, 40 milloncitos vamos a calcular. Ah, no, porque se calcula con el bruto. O sea, los 64 millones. O sea, más que con el bruto, para que la gente sepa. No es que le esté diciendo bruto a Andrés Musi. No, por favor, Dios mío. Ya. No estamos diciendo bruto. Bruto es la forma de cálculo de la remuneración. Pero técnicamente no es el bruto.
El mismo Código del Trabajo señala que se va a considerar para efectos del cálculo de la última remuneración mensual para calcular los años de servicio y todas las indemnizaciones de los trabajadores. Y en general es lo que percibe el trabajador todos los meses. Es el sueldo base, es la gratificación. Los bonos se van a promediar los últimos 3 meses. Si el trabajador comisiona, por ejemplo, también eso se va a promediar. Lo que va a quedar fuera son las cosas esporádicas, como por ejemplo las horas extra, los aguinaldos, cualquier cosa que sea como... claro, todo lo que sea como extraordinario, que sea esporádico, eso va a quedar fuera de la base de cálculo. Bueno, aquí tenemos el monto, 64 millones multiplicado por 6 años de servicio más o menos. Ya. A lo menos debieran ser 384 millones de pesos. Ya. Entonces, si quisieran despedirlo o quisieron haberlo despedido, digamos, por necesidad de la empresa, tendrían que haberle pagado como año de servicio alrededor de 384 millones de pesos, más un mes de aviso, más las vacaciones. Me faltó el mes de aviso. Sí, pues. El mes de aviso suma otros 448 millones. Bien. Más Entonces, las vacaciones que probablemente no se tomó porque se le veía bastante estresado ese día, probablemente bordearon los 500 millones ya, de pero pesos. también, ya, aquí yo voy a ser justa, porque estamos siendo muy populistas, Sebastián. Acá hay topes. Hay topes para el cálculo de los años de servicio. Sí, Esa es la verdad. sí, pero topes legales, pero que no aplican cuando hay mutuo acuerdo. Exacto. Eso sí. Pero hay topes. Entonces, independiente de si el señor ganaba 40 millones de pesos, tiene que estar al tope de la ley, que son alrededor de... No me acuerdo. Sí, 3. pero probablemente, y lo hemos visto con otros gerentes de otras empresas, a cierto nivel ya los topes no se aplican. Nos tocó revisar hace poco un despido de un gerente de Abastible, que era por hartos millones de pesos. Entonces, efectivamente hay convenios en los que las empresas acuerdan con sus altos ejecutivos formas de salida que son distintas y que tienen que ver con pagar montos más altos de lo que a cualquier mortal se le pagaría. Entonces, la verdad, si en este caso fue un mutuo acuerdo, desconocemos cuál es el monto exacto que se le haya pagado, porque, como su nombre lo dice, es un mutuo acuerdo de las partes. Sin embargo, políticamente esta salida se ha interpretado como una medida que tiene que ver con asumir un poco la responsabilidad por el accidente tan grave que dejó 6 muertos. Sí, lo que es sorprendente es que todavía el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, no haya salido. A lo menos hay que responder de forma política, porque también tiene un cargo político. De hecho, eso están pidiendo la salida de Máximo Pacheco, porque en el fondo es la cabeza, porque el gerente que salió ahora es el gerente solamente de la división del teniente. Sin embargo, están pidiendo responsabilidad de ejecutivos de mayor cargo. Claro, y más encima, o sea, sale Andrés Music y ingresa Sugarret, que era el gerente de operaciones del teniente, que también es responsable de lo que pasaba. Entonces, al final como que se premia, entre comillas, a esta persona ascendiéndola en vez de hacerla pagar con su cargo. Ya les hemos contado en otros programas que la responsabilidad por accidente del trabajo es súper complicada, no es tan fácil para la empresa, todo lo contrario. Acá es la empresa la que tiene que acreditar que tomó todas y cada una de las medidas de seguridad para proteger de manera eficaz, dice nuestro Código del Trabajo, la vida y salud de los trabajadores. Entonces, cualquier cosa que falle en materia de prevención, en materia de seguridad, en materia de supervisión, de elemento de protección personal, cualquier cosa que pudo haber hecho la empresa para evitar el accidente y que no lo hizo, ya los va a hacer responsables. Entonces, si bien hoy día están en un periodo de investigación, desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia como abogados laboralistas, Codelco la tiene muy, muy difícil. Sí, mucha gente comenta en redes sociales, no, que hay que esperar a que salga la investigación, que no se pueden hacer juicios anticipados. Pero le quiero decir a esa gente que la ley dice exactamente lo que nosotros estamos diciendo, porque si es que ocurre un accidente del trabajo, se presume responsable a la empresa, no al trabajador ni a la naturaleza, porque ellos son los que tienen la carga de la prueba de demostrar que se hizo toda y absolutamente todas las medidas necesarias para evitar el accidente. Y eso es muy difícil que ocurra. Lo que pasa es que los estándares son distintos y ahí yo creo que la gente se confunde un poco entre los estándares de materia penal y los estándares de materia laboral. En materia penal, ok, tenemos el principio de inocencia, todo el mundo se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario, estamos en un periodo de investigación, la fiscalía tiene que hacer su trabajo, ok, estamos de acuerdo. Sin embargo, en materia laboral,
La realidad es otra y nosotros la conocemos bien porque llevamos 10 años viendo accidentes del trabajo. Sí, y en ese sentido respondería tanto la empresa contratista y también la mandante por igual. Ambas son responsables de la seguridad de los trabajadores. Así es, y de hecho la responsabilidad de ambas es directa. Antiguamente la responsabilidad era subsidiaria, en el fondo si no respondía una, respondía la otra, pero hoy día la responsabilidad es absolutamente directa. Entonces eso ya está más que zanjado en nuestra legislación. Se tiene que demandar a ambas empresas, se tiene que demandar a la contratista y se tiene que demandar también a Codelco. Codelco tiene que responder porque Codelco también tenía la obligación de cuidar la salud y la vida de estos trabajadores que lamentablemente fallecieron. Hoy les cuento algo nuevo. Copuchito. Que Gardilsich y también Salfamontaje fueron suspendidos de las faenas del teniente desde el día del accidente hasta el día de ayer. ¿Y saben lo que ocurrió hoy día? Primer día de trabajo de estas empresas contratistas y tenemos un nuevo accidentado. Esto es noticia en desarrollo. Estábamos recién mirando las noticias y acaba de salir una noticia que dice que un trabajador cayó mientras realizaba una mantención a un molino. Dice que... labores de mantenimiento programado. Dice que el accidente ocurrió en el sector de alimentación Molino de Bolas 412 de la planta SAC 1. Que en un informe comunicado interno de seguridad denominado Flash de Seguridad. El Flash de Seguridad es como el informe que hacen para ver qué es lo que pasó. Informaron que se trató de un evento significativo con lesiones que afectó a un funcionario de la compañía MPG. O sea, nuevo accidente. Sí. Igual acá dice, de acuerdo con lo detallado, el empleador cayó desde una altura aproximada de 60 centímetros. Ahora, es poco 60 centímetros, pero hemos visto accidentes que ocurren a baja altura que traen consecuencias que son bastante graves, como podrían ser golpes en la cabeza o fracturas expuestas. De hecho, por ejemplo, existen las caídas de mismo nivel y las caídas de altura. Las caídas de mismo nivel significa que no hay nada de altura, o sea, tú te caes en la misma superficie. Sin embargo, esas mismas caídas pueden llegar a ser sumamente graves. O sea, tenemos fracturas en las piernas y las que son también súper feas, por ejemplo, son la fractura de coxis, que terminan con dolor crónico para los que la sufren. Sí, son dolores que surgen ahora en el invierno, la gente El frío. Sí, el dolor de hueso es real. No, sí es real. Es real que con el frío aumenta el dolor. Entonces, y que cuando hablamos de que sea una lesión crónica, significa que queda con secuelas para el resto de su vida. Entonces, la persona efectivamente le cambia la vida. Y de ahí viene este derecho a demandar por daño moral que tienen los trabajadores cuando sufren un accidente y que es donde Cáceres y Avendaño los asesora. Así es. Hemos tenido, bueno, en definitiva, Codelco empezó a tomar varias medidas después del accidente y partimos diciendo el programa que la Fiscalía actúa en los tiempos de la Fiscalía, que son bastante lentos. Sí, y bueno, Codelco ya sacó a Andrés Music, gerente general. También suspendió las faenas de Gardilsich y Salfamontaje. Y bueno, ya sabemos que ocurrió ahora un nuevo accidente. Ahora, paréntesis, no las suspenden porque ellos quieran, claro, sino porque la ley exige que cuando existen accidentes graves calificados por ley, que son aquellos que sufren amputaciones, caídas de altura, en el fondo una muerte evidentemente es un accidente grave, que la ley exige que exista una paralización de las funciones. Claro, de hecho el artículo 184 bis dice que los trabajadores pueden negarse a realizar funciones si es que las condiciones del trabajo no son seguras. Así que es un derecho del trabajador, ya sea de los mandantes o de los contratistas. Bueno, ahí hay una de las críticas que también se les hace a los trabajadores de Codelco. Y también a los sindicatos. A los sindicatos, las famosas tarjetas, ¿no? Que hablaban, sí, que decían, oye, ustedes pudieron en el fondo haber avisado que esto estaba mal. Pero ojo, que tampoco se trata de traspasar la responsabilidad. O sea, si bien los trabajadores tenemos todos un deber de autocuidado, de cuidarnos, de actuar de manera diligente, de no exponernos al riesgo, también el límite de eso es que el trabajador no es el principal obligado a la seguridad, porque esa obligación corresponde al empleador. Claro, el garante de seguridad es el empleador, lo dice la ley, no lo decimos nosotros. Y el trabajador lo que tiene que hacer es autocuidarse. El autocuidado es lo principal, pero lo que estábamos viendo es que cada vez que un trabajador presentaba esta tarjeta verde, era o despedido, o tildado de flojo, conflictivo, se le aislaba, no se le volvía a contratar, y quedaba incluso hasta en una lista negra. Así como la de Qualify, la del DICOM laboral. Bueno, Codelco tenía la propia.
Claro. De hecho, esto es algo que nos pasa harto en los juicios que tenemos a diario, que en el fondo la empresa trata de excusarse de cumplir con su obligación y de decir, oye, yo en realidad lo capacité, en realidad hice todo para que el accidente no ocurriera, y fue el trabajador el que se expuso imprudentemente al riesgo. Me acuerdo de un caso que tuve, no me acuerdo esta semana o la anterior, pero de una trabajadora que se subió al techo y el empleador decía, oye, yo no le pedí que se subiera al techo porque tenía que haber esperado que llegara el supervisor. Imposible, o sea, si las funciones de esa persona eran efectivamente subirse al techo, la trabajadora lo hizo porque era la instrucción que se le había dado. Claro, y como contrapartida, si es que no estaba el supervisor, no es culpa de la trabajadora, pues es culpa de la propia empresa que no tenía disponible la supervisión efectiva. Justamente, o sea, no es la trabajadora la encargada de decir, debo esperar la supervisión, debo esperar que me capaciten de forma correcta para poder subirme a esa escalera. No, o sea, eso es obligación absoluta y total del empleador, no del trabajador. Qué buena abogada eres, Daniela. Imaginen los alegatos en la corte de Daniela. Llevaba demasiado rato. Hoy el otro día una ministra, es que yo estaba enojada. Para que sepan, cuando uno va a alegar a la corte de apelaciones, uno alega, pero alega de verdad, sí, porque uno se enojada. compromete con los juicios. Y a uno le preguntan, ¿cuántos minutos va a alegar abogado? Daniela dice, media hora. No, depende máximo. depende del caso, pero el otro día está, su señoría ilustrísima y voy a solicitar la expresa condenación en costa. Y una de las ministras me quedó mirando y me dijo, abogada, no hay para qué ser tan... Teatro, ¿no? Algo así. ¿No está en una película? Igual me da vergüenza, pero... pero le expliqué, le dije, señoría ilustrísima, por favor déjenme explicarle el porqué de mi molestia. Ha transcurrido un año desde que se acogió la demanda de mi representante, una demanda acogida por un accidente de 30 millones de pesos, y por culpa de un recurso inoficioso presentado por la parte demandada que no llevaba nada y que de verdad era un recurso muy malo, mi pobre representante llevaba más de un año sin poder tener su indemnización. Sí, pasa harto y ahí eso. me entendió. Y adivinen qué pasó. Claro, ahí me entendió. Pues ahí sí le pareció bien. Pues. Rechazado el recurso de la demandada y condenado con expresa y ejemplificadora condenación en costas. Por supuesto. Muy bien, Daniel. Bueno, ya. Eso, tenemos que ir a trabajar. Tenemos que seguir, seguir luchando por los trabajando. derechos de nuestros clientes. Ha sido un gusto estar con ustedes este día jueves. Los esperamos nuevamente el próximo jueves a las 4 de la tarde en nuestro programa Tu Voz Laboral. Que tengan buena tarde. Nos Tu vemos. voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz.